¿Qué harías si, en tu boda perfecta, el amor de tu vida te dejara plantada, y tú, con tu vestido blanco y tu corazón roto, tuvieras que decidir entre morir o renacer? Ella eligió vivir. Y lo que vino después, nadie lo esperaba. La iglesia estaba llena de flores, de risas ahogadas, de miradas furtivas y de vestidos ajustados que susurraban juicios silenciosos. Elena, de 32 años, caminaba lentamente por el pasillo central con su vestido de novia hecho a medida. No porque fuera una princesa de cuento, sino porque las tiendas normales no tenían su talla. Su cuerpo, curvilíneo y generoso, había sido el blanco de bromas desde la infancia, pero ese día, por primera vez, se sentía hermosa, no por el maquillaje ni por el velo, sino porque creía con toda el alma que Diego la amaba tal como era. Sus padres habían pagado una fortuna por ese evento. Sus amigas habían viajado desde 3 países distintos, y ella, con los ojos llenos de esperanza, confiaba en que el hombre al final del pasillo sería su refugio para siempre. Pero cuando el órgano comenzó a sonar y ella levantó la vista, solo vio una silueta oscura desapareciendo por la puerta trasera. No fue un espejismo. No fue un error. Era Diego. Con su traje, su pajarita y su cobardía bien disfrazada de dudas existenciales. El salón, antes bullicioso, se sumió en un silencio sepulcral. Los invitados no sabían si aplaudir, llorar o fingir que no había pasado nada. Elena se quedó paralizada, con el ramo temblando entre sus manos sudorosas, mientras su mente intentaba procesar lo imposible. Había sido abandonada en el altar. No por un ladrón, no por una emergencia, sino por el hombre que juró amarla en la salud y en la enfermedad, en la delgadez y en la gordura. Las lágrimas no llegaron de inmediato. Primero fue una especie de entumecimiento, como si su cuerpo se negara a aceptar la humillación pública. Luego, los murmullos. «Lo vi venir», decía una tía lejana. «Nunca debió ponerse ese vestido», comentó una prima. «Él era demasiado guapo para ella», susurró alguien más, como si el amor fuera una transacción de tallas y simetrías. En ese instante, Elena no solo perdió a un prometido, perdió la fe en sí misma, en los demás, en la idea de que alguien podría amarla sin condiciones. Y sin embargo, en medio de ese caos emocional, algo dentro de ella se negó a morir del todo. Lo que nadie vio en ese momento, ni siquiera ella, era que aquella humillación sería la semilla de su renacimiento, que cada mirada de lástima se convertiría en combustible, que cada palabra cruel se transformaría en un recordatorio. No necesitaba ser amada por todos, solo por alguien que la viera más allá del espejo. Y aunque ese día salió de la iglesia con el vestido arrastrando polvo y el alma hecha trizas, no sabía que estaba a punto de encontrar un tipo de amor que nunca imaginó posible. El amor que no exige perfección, sino presencia. Porque el verdadero amor no te espera en un altar con flores importadas. Te encuentra en tu peor momento, sentado en el suelo de tu apartamento, con el maquillaje corrido y la dignidad por los suelos. Y aún así, te ofrece la mano sin pedir explicaciones. ¿Crees que una persona puede sanar después de una traición tan pública? Los días posteriores a la boda fallida fueron un borrón negro y se miraba al espejo con una mezcla de odio y lástima. Se encerró en su pequeño apartamento de 2 habitaciones. En un barrio habría perdido más que un prometido. Con las cortinas cerradas, había perdido la versión de sí misma que había construido para él. Colgado en el armario. ¿Quién era sin él? Un fantasma silencioso que le recordaba cada hora que había creído. Sus padres llamaban a diario, no era para preocupados. Pero ella no abría la puerta. Sus amigas enviaban mensajes de voz con frases hechas como «El tiempo lo cura todo» o «Algún día reirás de esto». Pero esas palabras solo le sonaban a vacío. Lo peor no era la traición en sí, sino la confirmación de lo que siempre temió. Que su cuerpo era una barrera insuperable para el amor verdadero. Diego no era el primero que se alejaba. Era solo el más cruel, porque lo hizo frente a 100 testigos. Y en ese aislamiento, Elena comenzó a cuestionar todo, su valor, su futuro, incluso su derecho a desear ser amada. Fue su hermana menor, Carla, quien finalmente logró entrar. No con discursos motivacionales,
sino con una bolsa de basura vacía y una orden simple. Vamos a tirar todo lo que te haga daño. Juntas, quemaron las cartas de Diego. Donaron el vestido a una organización que ayudaba a mujeres víctimas de violencia simbólica y pintaron la habitación de un azul profundo, casi nocturno. «No estás rota», le dijo Carla mientras limpiaban el polvo de meses. «Estás en construcción». Fue la primera vez en semanas que Elena sintió algo parecido a la esperanza, pero el verdadero giro llegó cuando, por accidente, se unió a un grupo de apoyo en línea para personas que habían sufrido abandono emocional. Al principio, solo leía. Luego, una noche, escribió: «Me dejaron en el altar por ser gorda. ¿Alguna vez alguien me amará así?». Las respuestas fueron cientos. Mujeres de todas las edades, países y cuerpos le contaron sus historias. Divorcios, rupturas, silencios rotos. Y en esas palabras anónimas, Elena encontró un espejo que no la juzgaba, sino que la reconocía. No estaba sola. Nunca lo había estado. Ese grupo se convirtió en su refugio. Comenzó a asistir a reuniones presenciales en un centro comunitario cerca de su casa. Allí conoció a Marta, una mujer de 58 años que había sido abandonada por su marido después de una mastectomía. A Lucía, una joven trans que fue expulsada de su casa por su apariencia. Y a otras tantas cuyas heridas eran distintas, pero cuyo dolor era idéntico. En ese círculo de mujeres, Elena no era la novia gorda abandonada. Era Elena. Punto. Y por primera vez en mucho tiempo, eso le pareció suficiente. ¿Crees que un grupo de apoyo puede cambiar el rumbo de una vida? Con el tiempo, Elena empezó a salir de su caparazón no con pasos titubeantes, sino con decisiones firmes. Cambió de trabajo. Dejó el empleo en una oficina donde siempre la llamaban la simpática, como si su personalidad tuviera que compensar su cuerpo, y consiguió un puesto en una librería independiente que promovía la literatura inclusiva. Allí, rodeada de libros que celebraban la diversidad corporal, la identidad y la resiliencia, se sintió en casa. Leía en voz alta fragmentos de autoras como Roxane Gay o Virginia Woolf, y con cada página sanaba un poco más. No era terapia convencional, pero era suya, y funcionaba. Fue en esa librería donde conoció al Dr. Ibarra, un psicólogo que impartía talleres gratuitos sobre autoestima y violencia simbólica. Él no la vio como una paciente más, sino como una historia que merecía ser contada con dignidad. Le propuso terapia, no para arreglarla, sino para ayudarla a reconstruir su narrativa interna. Durante meses, Elena desmontó creencias arraigadas, que debía ser más delgada para merecer amor, que su valor dependía de la aprobación masculina, que la felicidad era un premio reservado para las que se esforzaban por encajar. Aprendió que el amor propio no es un lujo, sino la base de cualquier relación sana. Mientras tanto, su vida social comenzó a florecer de formas inesperadas. Organizó, junto con las mujeres del grupo de apoyo, un taller llamado Cuerpos que Hablan, donde las participantes compartían sus experiencias a través del arte, la escritura y la danza. Elena, que siempre había creído que su cuerpo era algo que debía esconder, descubrió el placer de moverse libremente, sin vergüenza, sin miradas que la midieran. En esas sesiones, bailaba con los ojos cerrados, y por primera vez sentía que habitaba su piel en lugar de luchar contra ella. Su relación con la comida también cambió. Dejó las dietas restrictivas y los ciclos de culpa y atracones. En lugar de ver la comida como enemiga, la vio como aliada. Aprendió a cocinar platos que le daban energía, no solo calorías. Comenzó un blog anónimo llamado Sin Perdón para el Espejo, donde escribía sobre su proceso de sanación. Las entradas se volvieron virales. Mujeres de toda Latinoamérica y España le escribían: «Tu historia es la mía. Gracias por darme permiso para existir tal como soy». No buscaba fama, pero su voz se convirtió en refugio para miles. Y aunque aún había días grises, días en los que se miraba al espejo y recordaba la silueta de Diego desapareciendo, ya no se quedaba paralizada. Ahora tenía herramientas, tenía comunidad,
Tenía un propósito. Ya no era la novia abandonada, era la mujer que se levantó. Y eso, en sí mismo, era un acto revolucionario. ¿Crees que el amor propio puede ser más transformador que el amor romántico? Fue en una tarde lluviosa de otoño, mientras organizaba una lectura de poesía en la librería, que Elena conoció a Mateo. No fue un encuentro cinematográfico. Él no estaba vestido de traje, ni le ofreció una rosa. Simplemente entró con un paraguas goteando, pidió un libro de Clarice Lispector y se sentó en un rincón a leer. Elena ni siquiera reparó en él al principio, pero cuando terminó el evento, él se acercó con 2 cafés y le dijo: «Tu voz tiene el peso de quien ha llorado mucho y ha decidido seguir hablando». No fue un cumplido vacío, fue una observación sincera, sin lujuria, sin condescendencia. Mateo era profesor de literatura en una escuela pública, divorciado, con una hija de 8 años. No tenía el cuerpo de revista ni el sueldo de ejecutivo. Pero tenía algo raro en este mundo: paciencia. No la presionó, no la idealizó, no la rescató. Simplemente estuvo. La escuchó cuando hablaba de su pasado sin interrumpirla con frases como «pero ya pasó» o «no pienses más en eso». La acompañó a una reunión del grupo de apoyo sin sentirse incómodo por ser el único hombre. Le preguntó cómo prefería que la abrazaran, si fuerte o suave, y respetó su respuesta. Para Elena, eso fue más romántico que cualquier promesa en un altar. Lo que más la sorprendió fue que Mateo no tenía interés en arreglarla. No le decía «deberías bajar de peso para sentirte mejor», ni «conozco a un nutricionista increíble». Al contrario, celebraba su apetito, su risa fuerte, su forma de ocupar el espacio sin pedir permiso. Cuando ella mencionó, con voz temblorosa, el día de la boda, él no cambió de tema ni intentó consolarla con falsas esperanzas. Solo tomó su mano y dijo: «Gracias por confiar en mí con eso». Y en ese momento, Elena entendió que el amor verdadero no es el que te hace olvidar el dolor, sino el que tiene el coraje de caminar contigo dentro de él. Su relación creció con calma. Salidas al parque con su hija, tardes cocinando juntos, silencios cómodos. No hubo declaraciones grandiosas ni anillos sorpresa. Pero hubo detalles. Cuando Mateo le guardaba su libro favorito antes de que otro cliente lo comprara. Cuando le dejaba a su lado de la cama sin que ella lo pidiera. Cuando defendía su trabajo frente a personas que decían que solo hablaba de gordura. Para Elena, esos gestos eran más fuertes que cualquier juramento. Porque no eran palabras pronunciadas bajo presión social, sino elecciones diarias hechas en la intimidad. Y lo más importante, con Mateo no tuvo que esconderse. Pudo llorar sin vergüenza, enojarse sin miedo a ser demasiado intensa y reír sin taparse la boca. Él no la amaba a pesar de su cuerpo, sino incluyendo cada parte de él. No era un príncipe salvador. Era un hombre común que elegía cada día verla como era. Y en esa sencillez, Elena encontró lo que Diego nunca le dio: seguridad. No la seguridad de un anillo, sino la de saber que, incluso en sus días más oscuros, alguien la encontraría y no se iría. ¿Crees que el amor verdadero se demuestra más en los días ordinarios que en los momentos épicos? A medida que su relación con Mateo se consolidaba, Elena no dejó de lado su activismo. Al contrario, lo llevó a otro nivel. Con el apoyo de su grupo de apoyo y de algunas organizaciones locales, lanzó una campaña llamada Ningún altar es obligatorio, que abordaba la presión social que lleva a muchas mujeres, especialmente las de cuerpos no normativos, a buscar la validación a través del matrimonio. La campaña incluía charlas en escuelas, videos testimoniales y talleres en centros comunitarios. Elena ya no solo sanaba su herida, la usaba como brújula para guiar a otras. Su blog, que alguna vez fue anónimo, ahora llevaba su nombre completo. Publicaba ensayos sobre gordofobia, sobre cómo el abandono emocional puede ser tan devastador como la violencia física, y sobre la importancia de construir redes de cuidado fuera del romanticismo obligatorio. Sus palabras resonaban con una generación de mujeres que se sentían invisibles. Fue invitada a dar charlas en universidades, y aunque al principio temblaba al subir al escenario, pronto descubrió que su voz, la misma que una vez se quebró en el altar, ahora tenía poder.
En casa, su vida con Mateo seguía floreciendo sin prisas. No hablaban de boda, no porque no se amaran, sino porque ya habían aprendido que el compromiso no se sella con papeles, sino con presencia constante. Celebraban pequeños rituales. Los domingos cocinaban juntos, los viernes veían películas viejas con su hija, y siempre, antes de dormir, se decían algo que agradecían del otro ese día. No eran perfectos. Discutían, cometían errores, tenían días malos, pero nunca dudaban del lugar del otro en sus vidas. Elena también reparó su relación con su cuerpo de maneras que antes le parecían imposibles. Se hizo tatuajes en los brazos con frases de sus autoras favoritas. Compró ropa que le gustaba, no lo que le favorecía. Se permitió ir a la playa sin camiseta, no por valentía, sino porque ya no sentía que su cuerpo fuera una ofensa. Y cuando miraba fotos de su boda fallida, sí, aún guardaba una, ya no veía humillación. Veía el momento exacto en que su vida tomó un giro que, aunque doloroso, la condujo a ser quien era ahora. Una mujer entera, con cicatrices, sueños y un amor que no necesitaba altar para existir. Lo más irónico de todo era esto. Si Diego no la hubiera abandonado, probablemente seguiría atrapada en una relación tóxica, creyendo que merecía menos. Pero su traición, brutal y pública, la obligó a mirarse a sí misma sin filtros. Y en ese espejo roto, encontró fragmentos de una mujer fuerte, digna, amable y profundamente amable con ella misma. ¿Crees que a veces el mayor acto de amor propio es permitirse empezar de nuevo, aunque tarde años? El verdadero punto de inflexión llegó cuando Elena recibió una carta anónima. Estaba escrita a mano, sin firma, y decía: «Gracias por tu historia. Estaba a punto de casarme con alguien que me hacía sentir menos de lo que soy. Vi tu entrevista y cancelé la boda. Hoy, por primera vez, duermo en paz». Esa carta, más que cualquier aplauso o reconocimiento público, le confirmó que su dolor no había sido en vano. Había convertido su herida en puente. Y ese puente ya había salvado al menos una vida. Tal vez más. Años después, en una feria del libro en Barcelona, Elena presentó su primer libro, El altar vacío. No era una historia de venganza, ni de triunfo fácil. Era un diario íntimo de duelo, sanación y reconstrucción. En la presentación, miró al público y dijo: «No escribí este libro para que me admiren. Lo escribí para que nadie más se sienta sola en su dolor. Porque el amor verdadero no te espera en un vestido blanco. Te espera cuando decides que tú también mereces ser amada». Las lágrimas en la sala no fueron de tristeza, sino de reconocimiento. Mateo estaba en primera fila, sosteniendo la mano de su hija, que ya llamaba a Elena mamá, sin que nadie se lo hubiera pedido. No había anillo en su dedo, pero había una alianza más profunda, la de construir una vida juntos, sin máscaras, sin plazos, sin exigencias. A veces, las personas preguntaban cuándo se casarían. Ella solo sonreía y decía: «Ya lo hicimos, todos los días». Porque el compromiso ya no era un evento, sino una práctica diaria de elección, respeto y ternura. Elena nunca volvió a esa iglesia, pero no por rencor, sino porque ya no necesitaba un lugar sagrado para validar su amor. Su hogar, su cuerpo, su comunidad se habían convertido en su santuario. Y en ese espacio, todo lo que alguna vez le dijeron que no merecía, el respeto, el deseo, la paz, florecía con naturalidad. Ya no luchaba por encajar, simplemente existía. Y en esa existencia plena, encontró una libertad que el matrimonio con Diego jamás le habría dado. Hoy, cuando ve fotos de sí misma en el altar, sola, con el vestido arrugado y los ojos perdidos, ya no siente vergüenza, siente gratitud, porque esa mujer rota fue la semilla. Y de esa semilla nació una vida que no solo sobrevivió, sino que floreció con una belleza inesperada, silenciosa y profunda. El amor más verdadero no llegó con fanfarria. Llegó en pasos pequeños, en cafés compartidos, en miradas que no juzgaban, y en la decisión cotidiana de elegirse, una y otra vez.
¿Crees que el verdadero final feliz no es encontrar al príncipe, sino encontrarte a ti misma? Nadie sabe qué fue de Diego. Algunos dicen que se casó un año después con una mujer más delgada. Otros, que se arrepintió pero nunca tuvo el valor de regresar. Pero a estas alturas, a Elena ya no le importa. Su nombre ya no le provoca náuseas ni insomnio. Es solo un recuerdo borroso, como el de un mal sueño que uno olvida al despertar. Lo que sí sabe es que, si pudiera hablar con la Elena de aquel día en la iglesia, le diría esto: no estás rota, estás a punto de renacer. Y lo que viene después será más hermoso de lo que puedes imaginar. Hoy, Elena no da entrevistas sobre cómo superar el abandono. Prefiere hablar de cómo construir desde la grieta. Trabaja con adolescentes en riesgo de trastornos alimenticios. Organiza retiros de autocuidado para mujeres que han sufrido violencia emocional. Y sigue escribiendo, no para ser famosa, sino para dejar un rastro de luz para quienes vienen detrás. Su vida no es perfecta, nadie lo es, pero es auténtica. Y en esa autenticidad ha encontrado una paz que el altar jamás le prometió. Lo más sorprendente no es que encontrara a Mateo, ni que escribiera un libro, ni que miles la sigan en redes. Lo más sorprendente es que, después de todo, se permite disfrutar. Se permite reír fuerte en restaurantes, se permite decir no sin culpa, se permite amar sin miedo a que la dejen, porque ya no define su valor por la permanencia de los demás, sino por su propia presencia en el mundo. Ya no busca ser amada para sentirse completa. Sabe que ya lo está. Y aunque su historia parece salida de una película, todo esto ocurrió de verdad. No hay guión, no hay final feliz arreglado. Solo hay una mujer que eligió no morir simbólicamente el día que la abandonaron, que eligió limpiar su casa, su mente, su corazón, y luego abrió la puerta, no para que alguien la salvara, sino para caminar hacia una vida que, a su manera lenta y segura, la estaba esperando. El amor más verdadero no fue el que le prometieron, sino el que se permitió recibir cuando dejó de creer que no lo merecía. Porque al final, no fue el vestido, ni la iglesia, ni el anillo lo que definió su destino. Fue la decisión, tomada en medio del desastre, de seguir respirando, de seguir caminando, de creer, aunque fuera un segundo al día, que merecía algo mejor. Y ese segundo se convirtió en minuto, en hora, en año, y en una vida entera construida con sus propias manos, sin pedir permiso. Si esta historia te conmovió, no estás solo. Dale like, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete al canal, porque aquí no contamos cuentos, contamos verdades que sanan.